Buenas tardes, bienvenido. Vamos con esta segunda sesión del ciclo intenso que dedicamos esta semana a José Sánchez Montes, en su 40 aniversario como cineasta, haciendo películas, como él me pidió que lo tituláramos Dando Guerra. Ayer tuvimos la oportunidad de ver dos sesiones, las que tiene ahí recogidas arriba, tanto me acuerdo perfectamente, desde la que hablaremos también ahora un poquito, como al otro lado de la memoria. Y hoy la idea era un poco, bueno, pues charlar con José para de alguna forma, contextualizar un poco su trabajo, que nos contara cosas sobre cómo arranca un poco su carrera, cuáles son los diferentes terrenos que ha ido tocando, dirección, producción, en televisión, de diferentes tipos de formatos audiovisuales, y de alguna forma que también las películas que nos quedan por ver, empezando por la de hoy, El universo en una caja, bueno, pues nos hiciera un poco una pequeña comentario sobre lo que vamos a poder ver en los próximos días, y de ahí, bueno, pues todo lo que vaya surgiendo, lo que yo le pueda preguntar y lo que me quiera responder, ¿no, José? Porque el juego se trata un poco de eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. De lo que me acuerde perfectamente. De lo que perfectamente me lo cuentas, ¿no? Bueno, de todos tiene información sobre él, pues tanto en este desplegable como en el cuaderno que está colgada en la web de la madraza, pero en cualquier caso, así muy rápidamente, algunos datos. José Sánchez Montes González nace en Granada en el año 1960, director de cine, guionista y productor. Este dato es importante porque salió ayer y tuvimos la oportunidad de ver una de las películas que vimos, estaba realizada por lo que él funda en el año 84, que es la productora Ático 7. Desde el 2010 hasta 2018 forma parte de la productora Sacromonte Film, y a partir del 2019 tiene una nueva empresa que es Siesta Producciones. Ha sido el director, como muchas y muchos saben, del Festival de Cine Internacional Granada Cine del Sur, del año 2007 a 2018, y como digo, bueno, director, guionista, y ha hecho un montón de trabajo en televisión, programas de televisión para el Canal Sur, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la primera pregunta, José, es un poco la que ya te hice en su momento cuando tuvimos la oportunidad de charlar el año pasado en los diálogos. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué José Sánchez Montes se decide hacer cine? ¿En qué momento surge ese chispazo? Los últimos años hemos visto cómo Kenneth Branagh ha contado en Belfast su origen, su pasión por el cine, Spielberg en Los Fabelmans, Almodóvar en Dolor y Muerte. Tú todavía no lo has hecho, pero debería irlo pensando. Pero cuéntanos, ¿por qué y cómo? Bueno, la verdad es que a mí no se me esperaba en esto, de ninguna de las maneras, porque yo andaba bastante despistado en mi juventud. Yo empecé a estudiar Derecho, un poco forzado por las circunstancias, porque, y lo voy a decir en público, porque mi padre no quería que estudiara historia. Él era historiador y él no quería que yo estudiara historia. Entonces se murió mi padre justo el año que yo terminé los estudios, terminé el COU y la selectividad. Y entonces, como una especie de compensación a mi padre, decidí estudiar Derecho, que no me gustaba nada. Aguanté en Derecho 4 años y ahí tomé contacto con un catedrático de la universidad muy joven entonces, Juan José Ruiz Rico, que me metió en el mundo de los estudios de sociología, sobre la vida cotidiana. Hicimos algunos trabajos muy interesantes en un instituto que se montó sobre vida cotidiana, y yo me especializaba en medios de comunicación. Y en ese momento a mí me empezó a gustar lo que era las entrañas de la comunicación, pero yo seguía haciendo mis cursos de Derecho y en cuarto ya no pude más y lo dejé. Entonces me sentía muy perdido, empecé a hacer un proyecto para una granja escuela. Ayer estaba con nosotros mi compañero Pacuqui, con el que he estado 22 años, y él lo recordaba, que nosotros realmente lo que íbamos a hacer era una granja escuela, y no sé cómo, en un momento determinado, él era fotógrafo, otro compañero que era fotógrafo también, Francisco Sánchez Maza, andábamos los tres diciendo a qué nos dedicamos, y yo dije, bueno, vamos a montar una productora. No sabíamos ni lo que era una productora ni nada. Y realmente yo no creo que yo lleve 40 años haciendo cine. Yo creo que llevo haciendo cine, en todo caso, desde principios de los 2000 o más o menos. Hasta entonces yo había sido simplemente un aficionado, ¿no? Un aficionado que iba avanzando, pero
pero no pasaba de ser eso. El cine a mí, como espectador, sí me había llegado mucho, cuando sobre todo era muy asiduo de las sesiones en los cines Alhambra y Príncipe, perdón, Alhambra y Príncipe, sí, lo he dicho bien, Alhambra y Príncipe, y me impresionaba mucho en los cines que veíamos allí, ¿no? Y siempre pensaba... Por ejemplo, ¿te acuerdas de cuál puede ser? Me acuerdo de bastantes películas, me acuerdo de muchos cortometrajes, por ejemplo, cortometrajes que muchas veces eran muy arriesgados, pero películas como Cowboy a medianoche o como todas las películas de Fellini, a mí me impactaban mucho, Pasolini me impactaba mucho. Y yo creo que por ahí empezamos, ¿no?, a hacer lo que, en principio, lo único que podíamos, nosotros nos habíamos gastado muchísimo dinero en comprar unos aparatos, porque aquí en Granada era imposible pensar en trabajar, y entonces decidimos eso, invertir mucho dinero que no teníamos, que pedimos préstamos y conseguimos engañar bancos y que nos dejaran algo de dinero, y bueno, por ahí arrancó un poco el hacer videoarte. Los primeros años nosotros hacíamos videoarte o hacíamos encargos de compañías de teatro que me conocían de distintas cosas y me pedían que hiciéramos seguimiento de sus obras de teatro. Tenemos un archivo de esos años de lo que es la vida cultural. Conocí a Julio Juste, y Julio Juste y todo el grupo de Ciudad de Diseño me arroparon mucho. En aquellos tiempos los negocios en la cultura, que no existían porque no eran monetarios, pero sí los intercambios se hacían en los bares, en el Planta Baja, se hacían en el Skyline, etcétera. Y entonces, bueno, pues allí ibas conociendo a gente y de pronto estabas haciendo un desfile de moda de Antonio Paniza, y luego estaba haciendo eso, pues una compañía de teatro que se llama Títeres, etcétera, o Teatro para un Instante. Sí. Y entonces, claro, todo eso nos dio, digamos, oficio. Y ahí fue donde empecé. ¿Y por qué el documental? Porque en la investigación esa que he hecho sobre ti a través de internet, declaraciones, entrevistas, una de las cosas que tienes, comenta y está recogido en el desplegable, que la ficción no te cuesta trabajo, sin embargo, el documental, ¿en qué momento crees que el documental o decides que el documental es lo que te interesa hacer? ¿Si tiene que ver con que, bueno, lo puedes controlar más de cerca o realmente hay un interés concreto por contar esas historias? Sí, yo creía que bueno, por mi forma de ser, probablemente, tiene más que ver conmigo el hecho de contar historias reales, ¿no? Soy de poca ficción en general, tengo una tendencia a lo terrenal y me interesaba, y fíjate, me interesaba mucho desde esos estudios de la vida cotidiana que habíamos hecho, me interesaba mucho la situación de las personas mayores, los recuerdos, todo lo que era el traer a la gente, otra gente a la que no podían conocer, ¿no? Me interesa mucho el backstage, la parte de atrás de la historia, y eso me parecía que solo se podía hacer con documentales. Y bueno, digamos que también es cierto que era hacer de la necesidad virtud. Granada estaba tan lejos de todo. Es que estamos hablando de una ciudad en la que no había, nosotros lo he comentado algunas veces, no teníamos ni fax para hacer los títulos de las películas, había que escribirlo en una Olivetti que habíamos conseguido maravillosa, que podía hacer una línea de texto completa con una especie de visor, ¿no? Era todo muy rudimentario y estábamos lejísimos. Y luego también la ventaja es que al estar tan lejos, yo hablaba inglés, cosa que en aquellos tiempos no era muy común, y me enteré de que había programas en la Unión Europea de apoyo sobre todo a documentales. Y entonces empecé a contactar con productores de fuera de España, porque me costaba lo mismo irme a Madrid que irme a Bruselas realmente. Y entonces empezamos a contactar con ellos y era gente que hacía documentales. Y con ellos empezamos a hacer coproducciones. Hicimos coproducciones sobre diseño arquitectónico en distintos países del mundo. Empezamos por esos derroteros. En los documentales, bueno,
tú has comentado alguna vez esa idea de tener la necesidad de contar, de que no se quede sin contar la vida de personas que quieres que se cuenten, ¿no? Y es interesante, si tienen oportunidad y miran su filmografía que está en el cuaderno, verán que a partir de un momento concreto hay un peso específico de lo musical. Sí, pero eso sí es normal, porque yo desde muy pequeño la música me ha llamado la atención muchísimo. No específicamente el flamenco, que no me llamaba la atención en absoluto, sino muchas otras músicas me gustaban y entonces, claro, empecé a hacer las primeras cosas, la primera cosa musical realmente más seria que hago no es un proyecto documental, sino que es que dirijo un proyecto multidisciplinar que se llamó Federico García Lorca de Granada a la Luna, en el centenario de Federico García Lorca, y ahí, digamos, yo hice una propuesta a la Junta de Andalucía y a Canal Sur, me dijeron que estupendo, que hiciera un documental, y yo no quería hacer un documental sobre Federico García Lorca, sino que lo que propuse fue a una serie de realizadores y directores jóvenes entonces, porque fuimos jóvenes en algún momento, y les proponía hacer piezas de videocreación sobre distintas etapas de la vida de Federico García Lorca, y eso cada uno era una especie de videoclip y tenía una música original expresamente compuesta para este proyecto. Este proyecto fue muy grande y conseguí involucrar primero a Enrique Morente. Con Enrique Morente me fue fácil ir abriendo puertas y llegamos a abrir puertas muy grandes como la de Michael Nyman, como la de Nene Cherry, John Cale, Compay Segundo, Santiago Useró, Martirio, María del Mar Bonet, etcétera, Imperio Argentina. Y ahí es donde yo me introduzco en el mundo de la música y donde los músicos empiezan a llamarme. Vale. Son ellos los que empiezan a pedirme cosas. Sobre todo Enrique Morente, empieza la gente del flamenco a llamarme, oye José, que me gustaría, y por ahí arranca un poco ya la vena musical. Y entonces yo la primera gran producción que hago musical es Bola de Nieve. Que sin embargo no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Que como ven ahí arriba, la veremos el jueves, la sesión de las 9. Ya que estamos con este tema, antes incluso de que nos metamos a hablar de las películas que conforman el ciclo, ¿qué diferencia, que evidentemente la hay, pero quiero que tú nos la cuentes, qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer los documentales que lleva haciendo, como dice, desde el nuevo siglo, desde el principio del siglo, a meterte a hacer galas inaugurales de espectáculos como el Festival de Música y Danza, o gestionar lo de cuando Granada, lo del campeonato de esquí, o por ejemplo, a más pequeño formato, los programas de televisión, esas enormes sagas de programas de televisión que estuviste haciendo con Mariano Maresca como guionista. ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, la verdad es que un poco todo ha ido funcionando de forma muy distinta. Cuando hicimos Federico García Lorca de Granada a la Luna, precisamente, a nosotros surge Canal 2 Andalucía, que había nacido como un proyecto cultural, específicamente cultural, como una cadena alternativa. Y en ese momento me piden esas piezas para inaugurar Canal Sur 2 o Canal 2 Andalucía, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces inmediatamente me dicen, ¿se te ocurre hacer un programa? Y digo, pues sí, se me ocurre hacer un programa. Y entonces propongo hacer un programa que se llamó Imaginaria. Pero claro, ese programa no tenía nada que ver con lo que Canal Sur esperaba que se hiciera en la cadena, porque nosotros habíamos hecho un programa muy alternativo en el sentido de que nosotros llevábamos allí a la gente a que se le oyera lo que quería contar. Y entonces, durante 80 programas que duró, llevamos que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos, todo hecho en directo. ¿Y aquí en Granada? En Granada, en contra absoluta de toda la opinión de la cadena, porque no quería de ninguna manera que eso se llevara fuera de Sevilla y Málaga, que era donde ellos tenían los platós, y por tanto
me retaron a que lo hiciera, alquilamos una nave industrial y allí montamos un plató de 600 metros y encima nos pasábamos el día provocando. Esa es la verdad, ¿no? Hasta el punto que a la tercera o cuarta emisión nos llamaron de la dirección de Canal Sur y nos llamaron a capítulo a Javier Codesal, que es un realizador que estaba al principio del programa conmigo, y a mí. Nos fuimos a Sevilla, tuvimos una reunión con una mesa de 15 directivos que no echaban más que pestes de lo que estábamos haciendo y al final nos dijeron que... ¿Y qué os criticaban? ¿Qué era pues, lo que no les gustaba? Lo que menos les gustaba era que éramos oscurantistas. Eso fue lo que nos dijeron, que éramos oscurantistas. ¿Definición? Nosotros nos pareció absolutamente incomprensible aquello, pero al final sí comprendimos que lo que se referían era que el plató estaba oscuro, que le faltaba luz. Ah. Y entonces dijimos, bueno, pues le ponemos 2 o 3 focos más. Échame un cuarto foco. Entonces eso, ¿no? Exacto. Pero seguimos por esa... Entonces cada día era muy bonito. Yo creo que en ese programa ahí sí que envejecí de verdad, porque era muy duro. Y todos los días cambiábamos el plató. Todos los días el plató era diferente, tenía una serie de proyecciones que tenían que ver con un tema que era el central, y entonces pues hay ejemplos muy, muy bonitos. Un día hablábamos del origen de la vida y nos llevábamos allí a un escáner con un ginecólogo haciéndole el escáner a la mujer embarazada y se veía en directo todo eso. Otro día nos llevábamos a Antonio Sorroche con una forja para poder forjar unos diseños que había hecho Julio Juste mientras entrevistábamos a Julio Juste. Era todo así, con música en directo. Sí, sí, sí. O sea que era realmente un riesgo muy grande y bueno, eso fue la televisión primera que yo hice y que, bueno, por lo que duró yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Pues porque luego después vuelve a repetir. Sí, luego volvemos a repetir con un segundo programa en el que ya me exigen que haya un coproductor, que era un coproductor de Sevilla, de los que siempre se han llamado los patas negras, ¿no? Que eran las productoras que habitualmente trabajaban con Canal Sur. Nosotros éramos outsiders totales, no formábamos parte de esa élite, ni muchísimo menos, y entonces había unas productoras que eran con las que había que hacer las cosas porque ellos sí sabían cómo las querían, y me pusieron un coproductor, hicimos otros 40 programas que tenían los mismos contenidos pero con mucha más luz. Muy bien. ¿Y por qué se acaba? Pues porque os cortan el grifo. Porque... Sí, ya nunca más nos quisieron ver. No, yo creo que además surgió también un conflicto porque yo siempre tuve, como tú decías, como padre intelectual he tenido a Mariano Maresca. Mariano Maresca escribía en aquellos tiempos una columna en El País sobre las televisiones y en la que continuamente metía caña a Canal Sur. Y claro, a mí me pusieron como condición que Mariano Maresca no estuviera en el programa. Y yo puse como barrera que Mariano Maresca tenía que estar en el programa, que vamos, que no me iba a dejar censurar por eso, ¿no? Y entonces, pues ya nunca más... Bueno, además eso tuvo luego consecuencias. La gente es muy... es triste, ¿no? Pero la gente tiene una memoria a veces muy, muy, muy mala para esto. El documental que se va a ver el jueves de Mariano Maresca, Palabra a Palabra, que es un documental muy duro, es el único documental en el que Canal Sur no ha intervenido. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, es un documental en el que Canal Sur se negó rotundamente a participar por una cosa que había pasado un montón de años antes y que además, bueno, yo creo que las críticas de Mariano tenían bastante razón. La televisión pública no era, ni es, ni será lo que debería ser y bueno, creo que podían asumirlo, ¿no? Entonces a mí dejó de interesarme trabajar en Canal Sur. Después hice algunos programas para Televisión Española, uno que se llamó Con Visado de Calle, que fueron 40 capítulos muy bonitos sobre arte en la calle, pero ya eran casi piezas de reportajes documentales, ¿no? Y los encargos estos que te decía, el de la gala inaugural, eso que es un espectáculo que se combina ahí teatro, entiendo, con... Es que ahí está realmente lo que más me gusta.
O sea, yo cuando hago escenografías visuales de espectáculos de música, realmente... ¿Enganchas con tu etapa de videoarte? ¿Puede ser? Claro, claro. Y entonces es cuando disfruto. Cuando hice el espectáculo con Marina Heredia, Eva Yerbabuena, Rosario Pardo, en el Generalife, que se llamaba Lorca y la Pasión, en el 2019, claro, a mí me dieron la libertad de hacer la escenografía como yo quisiera. Teníamos 7 pantallas que se iban moviendo a lo largo del espectáculo y monté 67 vídeos para ese espectáculo. Entonces ahí estaba feliz. O cuando hace 5 años el Festival de Música y Danza me pide que me encargue de la inauguración del festival en su 70 aniversario, pues claro, yo era un reto brutal, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de retos sí que me apetecen mucho, ¿no? Me ponen. ¿Como el del festival? ¿Como el del Festival de Cine del Sur? El Festival de Cine del Sur es un tema, yo creo que bastante doloroso, pero no para mí, sino para una ciudad como Granada. Cines del Sur nace por la propuesta que nos llega de queremos hacer un festival de cine en Granada que tenga carácter internacional, y entonces un grupo de personas, entre las que estaban Mirito Torreiro, Alberto Elena, gente muy cabezas muy buenas, pensantes, junto a Moisés Salama y a mí, pues entonces le damos vuelta a que lo mejor que podría tener Granada era un festival como Cines del Sur, que era el encuentro de los cines asiáticos, latinoamericanos y africanos en una ciudad como Granada, que tenía toda la lógica para nosotros. Y el festival, yo creo que estuvo en su momento muy bien dotado, luego se fue infradotando, pero mantenía una línea muy coherente, y para mí era un reto del que estaba muy cansado. O sea, yo intentaba cada año dimitir, que hubiera otro o lo que fuera, y entonces era este tipo de cosas que muchas veces en la política pasan, que te dicen, no, pero tienes que ser tú, porque tú eres el... Y yo no era realmente. Yo creo que el festival se defendía por sí solo, y llegó un momento en el que el propio Partido Socialista, que era el que lo había abonado... ¿Dejaron de creer en algún momento en el festival? ¿Tú tienes la sensación de que al principio pensaron que iba a ser una cosa y luego se les fue no creían tanto en eso? No, yo creo que sí sabían lo que estábamos haciendo, porque era una apuesta, no era una apuesta de izquierda, era una apuesta ideológica, actual, moderna, y que yo creo que estaba en lo que ahora mismo es el cine. Es decir, nosotros estábamos trayendo a Panahi cuando nadie lo conocía, a Brillante Mendoza, a un montón de directores que son ahora directores que han ganado en Berlín, que han ganado en Cannes, esos han estado aquí en Granada. Yo lo que creo es que cuando llega un momento en el que bueno, las notas cuando vas a un despacho que no hay interés, porque van cambiando las personas, porque no hay otros intereses que no son los estrictamente culturales. No sé, yo sí me acuerdo perfectamente de esa reunión, en la que no sé por qué acabé yo allí invitado, con la Junta de Andalucía y eso, que querían que el festival tuviera como unos temas, no sé cuántos. Y yo dije, pero bueno, ¿qué temas ni qué? Sí, nos reunieron, ¿verdad?, a unos cuantos, y nos decían, bueno, queremos que siga el festival, pero tiene que tener otras cosas. Y entonces yo decía, bueno, pero esto hay que cambiarlo. Y entonces decían, no, eso no. Y esto hay que cambiarlo, no, eso tampoco. Y digo, bueno, entonces no tenemos que cambiar nada, y al final seguimos para adelante y no cambiamos nada. Pero yo creo que realmente, y aprovechando público cinéfilo, yo creo que un festival como Cines del Sur es un festival, es un hueco que se abrió,
y aunque es difícil volver a ponerlo en la posición que estuvo, porque hoy ocupaba un hueco de programación en la ciudad en unas fechas muy concretas, tenía ya un... Aguantó muy bien. ¿Fueron cuántos años fueron al final? Fueron 12 años, 12, exactamente. 11 ediciones, 11 ediciones, exacto. porque Sí. hubo una que no se hizo. Sí. Pero tenía una reputación internacional muy, muy grande. Y bueno, para mí era un proyecto que no era mío, es decir, formaba parte de algo que era un encargo. Sí. José, ¿te parece que empecemos a ver un poco las películas del ciclo? Empezando... Lo que tú quieras. Empezamos por las dos de ayer. ¿Cómo surge la idea de hacer esa película en la que hablas de tu familia y de ese conflicto tan particular y tan interesante y tener que, juntar, arropar, mezclar ideologías, conceptos, con una escena que a mí me parece divertidísima, pero a mí muy genial, que es ese momento en el que tú juntas a tu madre con el rival de una forma de izquierda, aquel que le dice lo de las pintadas? Dios mío, las pintadas. ¿Cómo surge eso y por qué? Bueno, eso es muy fácil que surgiera, porque, para los que no lo vieron, sencillamente es la historia. Mi familia venía de Berja, era una familia de posibles, como se decía antes, y entonces compraron un secajal en el campo de Dalía, donde había una choza, y eso se llamaba Malerba entonces, luego se llamó Valerma, y aquello fue creciendo, y empezaron los invernaderos y empezaron los conflictos, porque aquel terreno, que las tierras, las casas y todo pertenecía a mi abuelo, pues claro, esa gente quería vivir mejor, eran colonos de unas tierras que no eran suyas, se sublevaron contra la familia y acabaron quedándose con las tierras por un precio muy, muy módico. Y ahí, cuando yo empezaba a darme cuenta de la vida, pues claro, pasaban muchas cosas. O sea, había amenazas a la familia porque no quería vender las tierras, luego había amigos míos que eran gente muy de izquierda y cantábamos canciones revolucionarias, y toda esa amalgama de cosas empezó a preocuparme, ¿no? Pero es que además da la vuelta y empiezan a venir inmigrantes de una forma masiva. Ya saben que en el campo de Dalía la inmigración es tremenda, y sobre todo empiezan con los marroquíes, los argelinos, luego ya empiezan los lituanos, los rumanos, y aquello ya era un lío tremendo. Surgen los conflictos del año 2000, en los que hay un chico que mata a una chica, y entonces se monta en el ejido una guerra real. Durante los graves incidentes del ejido del año 2000, yo notaba la agresividad en cada esquina. Cuando iba a Valerma por esa época, los amigos se me acercaban para quejarse de los medios de comunicación, que los presentaban como si fuesen unos asesinos. Como tantas veces en un conflicto, pagan justos por pecadores. Siempre los medios de comunicación, algunas veces, no siempre, pero no te cuentan las noticias tal y como son, ¿no? Porque yo recuerdo que aquello trataban a la gente del ejido como racistas, ¿no? Y entonces la gente del ejido y la gente de esta zona, pues yo no digo que haya racistas, en todas partes hay racistas, pero yo creo que toda la gente aquí no son racistas. Hay una muchacha, sobrina, sobre todo de Fatoma, que vive aquí, y a mí me encantaba, José, me sigue encantando, que haya esa mezcla cultural. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ahora ya la gente está integrada. Los marroquíes que hay, y muchos rumanos que hay. Ahora hay mucha gente de Rumanía también. Pero ahora imagínate, ve a Valerma, parece que estoy en Marruecos. Parece que estás en Marruecos. Sí, en el ejido igual. Sí. Parece que estamos en Marruecos. Las tiendas, la carnicería. Antes veníamos cargados de Marruecos. Ya no tiene que venir carga. Y bueno, todo eso yo lo he vivido. Y en un momento determinado me parecía que era bueno contar esa historia desde la perspectiva de alguien que tiene una visión muy polivalente
de aquello, ¿no? Muy confusa también, ¿no? Y bueno, ahí estaba mi madre, que tiene ahora 95 años y que tiene la capacidad de asumir el tiempo como le va viniendo. Y ella y su hermana pues conducen ese documental y van un poco intentando contarlo, ¿no? A su manera, y plagado y trufado de una serie de personajes del pueblo muy divertidos. Entonces Eso es muy interesante. Ese tono no dramático que podría haber convertido, por ejemplo, que sí lo tiene a otro nivel, el siguiente, el que vimos también ayer, es del otro lado de la memoria, que se carga además de la parte histórica, quizás, pero hay un elemento, ese tono es muy interesante. ¿Y por qué decides tomarlo así? Es decir, poco como quitándole hierro, pero no del todo, porque realmente ese hierro sí que está ahí, a través de conversaciones que van surgiendo, ¿no? Bueno, yo cada vez más pienso que el cine, muchas veces cuando me hablan, tú haces documentales, y digo, no, yo hago películas, yo no hago documentales, yo hago películas que intentan tener pues los grados de emoción, los pulsos que suelen tener las películas, y me interesa mucho que la gente entre en el juego y que la vida es agridulce y que ese chico que habla con mi madre hace 30 años jamás se hubieran podido sentar el uno al lado del otro. Por eso. Entonces, como yo sí tenía la posibilidad de hacerlo, pues me apetecía mucho que en ese tono jocoso en el que ellos hablan y se cuentan sus propios chistes, pero van descubriendo cosas que a lo mejor ni se imaginaban, ¿no? O que aparezca un cura que era el que había hecho toda la propuesta de la revuelta y diga, no, yo no soy rojo, yo soy de Dios. De Dios, sí. Ese tipo de cosas que me parecen que son muy divertidas, ¿no? Y a mí me parece que eso se agradece y el relato entra mucho más fácil. He querido provocar un encuentro de Jesús con mi madre para que hablaran por primera vez de sus viejas rencillas después de más de 30 años. A mí, si alguna vez me habéis tenido que tachar de algo, ha podido ser de revolucionario, de guerrillero, de tal. Uy, ya lo creo que era. Claro, de toda la De vida. bueno, menos mal que no me acordaba nada más que de lo bueno, ¿eh? No, pero yo siempre he sido muy consciente, Kika. Yo era muy rojera y sigo siendo todavía muy anarco y tal. Y las canciones que nos cantaban ahí, las cosas. De los pioneros, a Bor en Cuello. Bueno, a voz en cuello, al lado nuestro, además, para que lo oyéramos. Sí, a Bor en Cuello. Cantaba y... Por canciones republicanas, revolucionarias, Claro. canciones de... A ver si podían molestarnos, lo que pasa es que no le hacíamos ni caso. Que no nací. ¿A que sí? Y digo, bueno, pues aquí, sin entrar en ninguna ideología política ni en nada, evidentemente yo digo, mira, señor, aquí no hay más solución que hacer una huelga de hambre. Me metí el colchón en el salón y aquí me quedo hasta que esto se arregle. Y a mí me acuerdo que me dijeron muchas personas, hay que raspar esas imágenes. Digo, no, el arte es una cosa y esto es otra. Y las imágenes se dejan como están, ¿entiendes? ¿No? O sea que... Claro, la iglesia va al paño que más le interesa. Se le da lo mismo rojo que blanco, que verde, que azul. Yo no soy comunista, yo quiero ser del Señor nada más, ¿entiendes? Pero... Y justamente por eso fue cuando lo hablamos, la idea de juntar los dos. La siguiente película, Al otro lado de la memoria, también habla también un poco de esa doble visión de un acontecimiento histórico, pero contado del otro lado. Y ese sí que es escalofriante, primero por una de las cosas que te comentaba y que lo comenté ayer. Yo a José no lo conocía, lo conozco casualmente descubriendo ese documental, me entero de quién lo dirige, y me sorprende primero el desconocimiento tan absoluto que tengo en ese momento de el desastre de Anual, el desembarco de Alucema, esa guerra en los años 20 en participa España, todo eso que además no se ha contado ni en ficción siquiera, es uno de los grandes agujeros negros de nuestra historia, y luego después la otra visión tan interesante de esa gente que vive en Tetuán durante el protectorado y que, como te comenté cuando la vez que nos vimos prácticamente, dije, si es que parecía que estábamos viendo a alguien de las colonias británicas, es que lo contaban y lo decían como, pues, vivíamos estupendamente, y las imágenes que se ven, ¿cómo surge esa idea? Bueno, la verdad es muy anterior, me acuerdo perfectamente, Claro. pero cuenta también esa historia, ¿no? De una gente que vive en un mundo Exacto. y otra gente que vive en otro. Yo creo que el tema del protectorado español, yo lo encuentro por casualidad, porque también
una tía mía vivía en ese protectorado en los años 50 y me cuenta que tienen una asociación, un día me cuenta que tienen una asociación en la que se reúnen todos los antiguos residentes españoles del protectorado, que se habían ido hace 50 años y que seguían viéndose porque para ellos esa era la época dorada de sus vidas, ¿no? Y entonces me voy a una de esas reuniones que había 100 y pico personas y efectivamente aquello parecía que los habían sacado del paraíso, ¿no? Y empiezo a investigar sobre el protectorado y digo, el paraíso, no veas cómo era el paraíso, ¿no? Y entonces conozco a Mohamed Chukri y hablo con Mohamed Chukri y me cuenta su visión de... Como escritor rifeño que aparecía, ¿no? El escritor rifeño que luego fue un escritor de muchísimo éxito y entonces me cuenta las miserias que se vivían en el Rif cuando él era pequeño y llegó a Tetuán y comía, y lo cuenta en el documental de una forma terrorífica. Es demoledor eso, sí. Sí, que dice que él prefería, claro, iba buscando las basuras de los europeos porque eran más sustanciosas que las basuras de los marroquíes, ¿no? Y comía de eso. No te puedo describir lo que pasaba entre esa clase de españoles. De lejos sí, pero eran como, bueno, para mí, siluetas, ¿entiendes? Y yo tenía que buscar mi vida, pues no podía trabajar ni nada, entonces salía para comer las basuras europeas porque eran más ricas que las basuras marroquíes. Entonces, claro, empiezo a investigar sobre la historia del protectorado y es que ahí no cabían muchas bromas. Es que fue terrible, es que las primeras, bueno, terrible además por los dos bandos. Sí, no. Es decir, que lo que hacen los rifeños en Anual y en Monte Arruit, donde mueren 20.000 españoles, es tremendo, pero lo que hacen luego los españoles bombardeando, la primera vez que se usaba con la aviación las bombas químicas en poblaciones civiles, en la guerra de España en el Rif. Esto era el lugar precisamente donde estaba enclavado el campamento militar cuando los sucesos de desastre de Anua. Las tropas que se replegaron aquí. Las que se replegaron aquí, procedentes de Tuten y de Drius, claro. Trataron de convenir con los atacantes que salvaran la vida, pero fue una verdadera masacre. Exactamente, en este mismo lugar. La posición de Monte Arruit, asediada por los cuatro costados, estaba defendida tenazmente por 3.000 efectivos bajo el mando del general Navarro. Sin agua ni alimentos, Navarro decidió rendirse el 9 de agosto de 1921. Cuando tras negociar la rendición salieron de la fortaleza, los españoles vieron aterrados cómo se abalanzaban sobre ellos los sitiadores en una carnicería sin precedentes a la que muy pocos sobrevivieron. En los 18 días de la campaña de Anual murieron más de 13.000 soldados españoles. La venganza fue terrible y los horrores de la guerra se mostraron con toda su crudeza. Los continuos bombardeos de la aviación con armas químicas contra las cávilas habitadas por civiles provocaron el pavor entre los rifeños en un terrible antecedente de la guerra de destrucción masiva. Se reunió un ejército allí de unos 20.000 hombres y frente a la isla de Alcemas se veía todo aquello y entramos por allí. En eso estaba yo en una batería de montaña y me movía junto con las tropas. La orden que había de todo era respetar al enemigo. Respetar al enemigo. El enemigo era un enemigo que una vez vencido era respetable. Se luchaba hasta vencerlo y una vez vencido era respetable.
que allí no llegamos al desastre, esas cosas tan trágicas, tan lamentables que sentimos de verdad los españoles. Pero hubo un personaje del cual la historia moderna no le hace puñetero caso. El que pacificó Marruecos, el que acabó con ese desorden y ese gasto fue el general Primo de Rivera. Y bueno, pues lo que decido es contar píldoras históricas mezcladas con estos señores a los que nosotros montamos en un autobús, a los 50 señores, y nos los llevamos a que visiten los espacios donde habían vivido. Muchos de ellos no habían vuelto a ir a Marruecos desde que se salieron en los años 50 y van intentando contar su visión de aquello. En este viaje, que vengo acompañado por mi mujer, pues venimos muy ilusionados de volver al país que nos acogió. Este viaje para nosotros pues es muy importante y más siendo por lo menos yo lo viejo que soy o que somos, y que ya sabes que no queremos ser viejos nostálgicos. Un poco por ahí. Sí, hay un elemento que me parece muy interesante y que tiene que ver con cómo montas muchas veces. Por un lado, quizás uno de los primeros elementos que yo creo que vamos a ver en todas es la parte documental, la parte de búsqueda de imágenes, documentación visual, que establece unos diálogos muy bonitos con el tiempo presente, ¿no? Y la otra, te lanzo las dos preguntas y me las contestas, y la otra es el juego con el montaje. Entiendo que de repente establece. Y eso sí quisiera preguntarte, hay un momento en que lo tenéis de antemano previsto, es decir, sabéis que en esa entrevista que habéis hecho 2 semanas antes ha contado una historia y le preguntáis lo mismo y luego después decir, o eso surge y después dice, hostia, lo que tenemos aquí. No, la verdad es que yo no sé mucho de cine, pero... Eso no lo puedes decir, si sabes de cine. No, pero es verdad. No sé de música y no sé de cine, pero sé escuchar. Vale. Eso sí que lo hago. Y me di cuenta hace muchísimo tiempo que hay una manera de hacer las entrevistas que es muy a favor de Obra. Ajá. ¿Y es? Y es que uno tiene que tener la paciencia suficiente para aguantar los silencios y esperar lo que viene después del silencio. Que uno tiene que repetir la misma pregunta a mucha gente. Y eso te permite luego tener unos materiales fascinantes para montar. Y yo creo que las técnicas de entrevista en un documental, sobre todo en esos documentales que requieren una visión diferente, pues son siempre muy útiles. Pongo como ejemplo de esto un documental que no está en el ciclo, que es un documental que se llama Tiempo de leyenda. En ese documental hay una entrevista de por qué se hace el disco de La leyenda del tiempo de Camarón, por qué se hace ese disco. Y entonces hay una visión absolutamente distinta del productor del disco, Ricardo Pachón, que cuenta la historia de una manera, y ese disco lo iba a hacer Camarón de la Isla con Lola y Manuel. Y como lo cuenta Ricardo Pachón y como lo cuenta Manuel Montoya de Lola y Manuel, es radicalmente diferente. Entonces, como yo sabía que existía esa doble versión, lo que hago es que les pregunto lo mismo al uno y al otro. Vale. Y entonces luego eso me permite montar las dos versiones. Porque yo también creo que es una cuestión de cada uno, pero yo siempre tengo una visión muy ética en las películas que hago, y es que si hay dos versiones prefiero poner las dos.
y que el público decida lo que quiere creerse. En este caso, la anécdota era que, como Camarón iba a hacer el disco con Lola y Manuel, la visión de Ricardo Pachón es que Lola y Manuel llegan a casa de Camarón perdón, al revés, Camarón y las Chispas, su mujer, llegan a casa de Lola y Manuel y llegaban con unas sábanas, y que entonces la mujer de Camarón cambia las sábanas que había puesto Lola y entonces se monta un pollo y entonces se cabrean y se van enfadados uno y otro. Y esa era la visión de Ricardo Pachón, que es bastante paya, voy a decir, ¿no? Es que los gitanos son así, tal y cual. Y la visión de Lole es que quien había puesto el conflicto había sido Ricardo Pachón. Entonces, claro, en ese momento yo me encuentro ante una cosa que marca una película, que es por qué se hace el disco sobre el que va esa película. Y ahí es donde tomo esas decisiones, ¿no? Sí, porque ayer, por ejemplo, había un momento muy interesante, sobre todo en la parte final, en que había 2 entrevistas a personas estas que habían estado allí, pero que contaban una historia diferente, ¿no? El militar, el hostelero. No era tan cosa tan mala. Bueno, no era tan mala. El metalúrgico decía, por Dios, aquí no se podía vivir. Y de repente estaba haciendo eso y pertenecía a la misma asociación todo. Y sin embargo, no tenía la misma visión de la Arcadia maravillosa que era Tetuán de la época, ¿no? Claro. Unos decían los militares y los civiles vivían exactamente igual, y el otro decía, bueno, yo no sé si vivían exactamente igual. Nosotros no nos dábamos cuenta de eso, porque claro, los que estaban arriba no se daban cuenta de lo que pasaba debajo, ¿no? Los militares, yo te digo de verdad, yo puedo hablar tranquilamente, a mí particularmente no me iba a pasar nada, pero los militares, no hubo prepotencia por parte de los militares. Los militares venían a este café, igual venía un coronel que venía un soldado, y no había prepotencia que yo soy militar y tú eres civil, no, eso no existía. El casino militar, por ejemplo, el casino español, pues había socios civiles y militares, y en las playas lo mismo. Los militares y los civiles sí que estaban mezclados. Yo, en la peña militar, por ejemplo, no solamente era para militares, lo que sí había era peña de oficiales y peña de suboficiales, pabellones de suboficiales y pabellones de oficiales, pero los civiles sí que se mezclaban. Hombre, había también una clase más inferior dentro de los civiles. Siempre el ejército se ha considerado, aquí en Marruecos por lo menos, ¿no?, como una casta superior, ¿no? Ellos habían ganado la guerra y tenían ciertos privilegios que nosotros no teníamos, pero entonces nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque la hípica no podía ir a los españoles, civiles. Bueno, ¿y qué más da? Clases compartidas, con compartimentos de tango. Hasta la playa la tenían una cuerda para que las casetas militares eran una zona y los que tenían que bañarse que iban por libre, la otra zona. Ellos habían un mundo diferente al que yo he vivido. ¿Comprende? Por ejemplo, Faura pues iba al colegio, su padre era una autoridad aquí en Tetuán, sus contactos con eso, pero después, y otro igual, pero después, en conjunto, no había gran diferencia entre ellos y yo. Entonces van esos estratos, ¿no? Eso era muy interesante. La que vamos a ver esta noche, y ya vamos por ella, hay una cosa que llama mucho la atención, es que juegas con elementos que no son del todo ese juego de la entrevista, sino que te permite ciertas fugas plásticas, ciertas fugas de danza, incluso utiliza una actriz para un recitado. ¿Cómo surge el proyecto sobre el universo en una caja? ¿Cómo surge el proyecto sobre este pintor? ¿Cómo se plantea todo eso? ¿Y por qué decides justamente hacer eso? Romper con tu, de alguna forma, trayectoria, decir, no trabajo con actrices, no me gusta, y de repente aquí sí. Bueno, yo creo que cada película la marca también el objeto de la película. Si yo hacía un documental sobre Mariano Fortuny Madrazo, y su mujer, Ariadne Green, que eran, por un lado, ella era una desconocida, y ha sido una desconocida siempre, y ha estado totalmente a la sombra de Mariano Fortuny hasta el punto de que la gente no sabía ni que tenía una mujer tan potente. Y por otro lado, una pareja tan creativa, yo necesitaba darle un punto de creación diferente a otros documentales que he hecho antes e incluso después, ¿no? Y ahí me surge la posibilidad de utilizar las músicas que le gustaban a Fortuny. Usar a Wagner, usar a Reinaldo Hahn, que era un pariente
Fortuny y además amante de Marcel Proust, y que además es muy curioso porque Marcel Proust, a la única persona real que nombra en su obra, que todos sabéis y que yo ahora mismo se me olvida el nombre, En busca del tiempo perdido, pues la única persona que nombra es a Fortuny y los trajes de Fortuny, etcétera. Ahí había una plasticidad que a mí yo necesitaba a alguien que la encarnara. Ajá. Y por un tema también visual, del tipo de montajes que yo quería hacer, me parecía que la figura de una mujer actriz que se moviera y que fuera la relatora de una buena parte de la película era realmente muy, muy interesante. Y entonces pensé en Nerea Barros. Nosotros habíamos trabajado, yo había conocido a Nerea Barros cuando hicimos La Isla Mínima, teníamos muy buena sintonía y me parecía que encajaba perfectamente tanto su cuerpo, su manera de moverse, y eso fue lo que más me marcó, su voz. Me gustaba mucho que la voz de Nerea fuera esa relatora de la película, y en cuanto se lo propuse lo vio clarísimo y nos pusimos a trabajar, y la verdad es que es verdad lo que tú dices, que muchas, bueno, he trabajado con actores y actrices muchas veces, pero es la vez que más dramatización, digamos, ha habido. La luz de este lugar mágico me invita a imaginar tus primeros días. Y aún más cuando te reconozco borroso en el papel fotográfico. Ahí estás, en Granada, rodeado de los tuyos. Como si un príncipe hubiera nacido, Mariano Fortuny y Madrazo, el príncipe de la Alhambra. ¿Quién iba a decir que te acabarían llamando el mago de Venecia? Durante la Segunda Guerra Mundial, tu palacio fue vuestro refugio, como una recreación de un mundo propio que se resistía a ser devastado, arrasado. El Delfos era casi la única fuente de ingresos. Sí, porque ahí juegas claramente a hacer escenas que realmente lo que están haciendo es como puente, nunca mejor dicho, hay varias escenas con los puentes de Venecia, actúan como puente, vuelve a utilizar imágenes documentales de la época muda, pero ahí sí hay varias recreaciones de esas, jugando, también es cierto que con el vestuario, pero sí que eso rompe un poco con lo habitual, ¿no? Sí, pero también es verdad que yo quería que, aunque ella no representa a Henriette Negrin, sí hubiera un trasunto de ese personaje. Me parecía que había que reivindicar la figura de Mariano Fortuny Madrazo, sí, pero también la de Henriette Negrin, y entonces para eso tener un protagonismo de mujer, porque si no íbamos a tener a Mariano continuamente, ¿no? Y me parecía que había que darle su papel. Ya que ha salido el tema de Nerea y ya que ha salido el tema que estaba esperando, si no lo sacabas tú, plantearlo yo, el tema de la producción. Tú has sido productor de La Isla Mínima. Yo no he sido productor de nada. Bueno, es decir, por lo menos aparecen los... yo aparezco en muchos créditos y todo eso, pero en realidad yo no tengo carácter de productor. Yo no me manejo bien con las finanzas, ni me manejo bien en ese mundo. Pero hay veces que te toca hacer el papel. Y ahora cuéntanos esa otra parte. Es decir, tú has estado en un lado, ahora estás en otro, y además ahí sí con producciones de ficción, producciones que son... Sí. Ganan un montón de premios, se convierten en hito dentro del cine andaluz. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, a mí cuando conozco a Alberto Rodríguez y conozco a todo lo que se llamó la generación Cinesin, a Gervasio Iglesias, etcétera, pues ellos me piden también que haya una unión, ¿no? Para que haya también una productora, digamos, que tuviera Sevilla, Granada como eje,
Y cuando me cuentan la historia de Grupo 7, que es la primera que hicimos, Ajá. a mí me encantó. Y mi participación en esas películas ha sido en la sala de montaje. Alberto de vez en cuando nos llamaba, íbamos, dábamos nuestra opinión sobre una secuencia, sobre cualquier cosa, y bueno, pues dábamos la opinión y nos manejábamos luego en la parte financiera, etcétera, pero yo realmente en la parte creativa no he participado, sinceramente. Ha sido más como un apoyo, muchas veces importante, claro, porque la producción es muy importante, pero yo me he sentido siempre muy lejano y muy respetuoso con eso. Ajá. Vámonos, si quieres, con la decisión del jueves, que también cuando hablamos de ella dijimos, tiene que ser así porque van vinculadas, ¿no? Empiezo hablando por la última que veremos, que es Bola de Nieve, que como has dicho es y además creo que es la más más antigua, me parece, Contemporánea, ¿no? Bola de Nieve y Al otro lado de la memoria son del mismo año. Son del mismo año, vale. Pues entonces, sí, realmente lo que pasa es que Bola de Nieve teóricamente iba a ser posterior, pero por una serie de razones de urgencia, de facilidades, de pronto se convierte en un proyecto que era un proyecto muy tontito, y de pronto empieza a crecer y adelanta Al otro lado de la memoria, y se hacen en el año 2003 los dos. Vale. Sí. Entonces, el guión de Bola de Nieve es de Mariano Maresca, y entonces pensamos que puede ser interesante hablar de una persona muy fundamental en esta universidad y luego ver uno de los trabajos que hizo para él. El documental sobre Mariano, o la película, y ya aprendo a decirlo correctamente, no la película, sino el documental, perdón, no el documental, sino la película sobre Mariano, eso es muy personal, ¿no? Es un momento muy complicado. Sí, bueno, ya he dicho que yo con Mariano Maresca llevaba trabajando desde hacía muchísimos años, desde principios de los 90 más o menos. Él está también en la génesis de Granada a la Luna, de Federico García Lorca, de Granada a la Luna, junto a Luis García Montero y Nacho Mendiguchía, y seguimos hablando muchas veces y nos hacemos amigos íntimos, y casi todo lo que yo voy haciendo lo voy comentando con él, ¿no? Entonces, cuando seguimos hacemos la película, colabora en Imaginaria, no colabora en Canal, en Está por Ver, por aquello de... Sí. Pero seguimos trabajando juntos y seguimos inventando cosas juntos, y en el 2011 a Mariano le da un ictus que lo deja totalmente paralizado, lo deja además sin poder hablar, con una afasia absoluta, y pierde todas sus cualidades. Y era la persona más inteligente que yo he conocido, la más culta y la más inteligente, además en un sentido absolutamente amplio de la palabra. Si había que hablar de música rock, quien te daba las bases era Mariano Maresca, a mí. Quiero decir, a cada uno se la dará quien sea, pero a mí me la daba él. Y si había que hablar de música clásica, me lo recomendaba Mariano. Y si había que elegir un tema, era Mariano quien me lo decía. Y de pronto yo me encontraba con que esa persona con la que ya se me había muerto varias veces, porque le habían dado varios infartos y me habían llamado, vente que se está muriendo, y de pronto había sobrevivido a todo esto, le da esta enfermedad, y cuando yo llego allí y me lo encuentro en la cama del hospital sin poder decir nada ni poder moverse, pues lo primero que se me ocurre es coger el teléfono móvil y empezar a grabarle. Esa decisión, ¿cómo se toma en ese momento, más allá de la decisión esa inmediata? ¿Cómo se produce, o cómo lo ve, o cómo comienza a pensar? Yo quizá pueda contar la historia de Mariano a partir de ahora, como que creo que lo hicieron en un momento concreto, como que se ha reseteado, y a partir de ahí hay que empezar a hablar otra vez de nuevo. Bueno, yo no pensaba mucho más, porque yo lo que pensaba era que igual era la última vez que lo veía, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que yo pensé, esto es lo que Mariano hubiera querido que yo hiciera. Eso sí lo pensé. Si Mariano estuviera aquí y no fuera otra persona que se sale como en las películas de su cuerpo, él me diría, José, graba esto, ¿no? Y entonces grabé esas imágenes en el hospital, y a partir de ahí pues iba a visitarlo. Iba a visitarlo primero al hospital, después a casa de su hermana, donde él se
se alojaba cuando salió del hospital y donde empezaba a aprender a hablar. Gambas. Mira, a ver cuándo vamos a FM. Esto ya lo sé. Hay que ver. Pero esto es dificilísimo porque son cuatro letras. 4 sílabas. 4 palabras. 4 sílabas. 4, ¿cómo dices? Sílabas. No lo sé. Tú has dicho palabras. Bueno. No lo veo. Mira bien, es que está muy lejos. Mira desde allí hasta aquí. ¿Pero qué pone? Arroz. Muy bien. Arroz. Arroz es que es muy bueno. Arroz. Entonces tú has visto, es que cuando yo lo he visto es que lo he aprendido. Lo he asociado. Eso es para aprender esto. Arroz. Vale. Arroz. Y yo lo veo. Y se me coge bien. A nominar, ¿no? Carne. Carne. Ahora, porque está... Sí está. Está aquí. Carne. Carne. Muy bien. Carne. Que son como chichas, yo qué sé. Son como chichas. Pero no, lémelo. Pescaso. Si no, léelo, mira, Claro. fíjate. Pescado. Correcto. Do. Pescado. Ahora, mira, eso es que te digo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, que me lo va a decir. Pi está con toda, y es terrible. Pero no, si le has dicho pi, ¿qué? Pi. ¡Piña! Mira, piña, perfecto. Cerveza. Plátano. Plátano. ¿Has visto? No te has lanzado y lo has dicho bien. Plátanos. Leche. Manzana. Muy bien. Solo te quedan estas dos. Esta y esta. Huesos. Has dicho huesos. Huesos. No, hueso es Hueso es otra cosa. Los huesos. Huevo. Huevo, muy bien. Y te queda esta, que viene del inglés, dice. Y él intentaba explicarnos cosas que eran ininteligibles y bueno, pues ya dije, bueno, pues vamos a tirar para adelante hasta donde esto llegue. Yo no sabía si eso iba a llegar a algún sitio o no, pero Mariano tenía tal capacidad de trabajo y había sido siempre tan estudioso que llegó a recuperar una buena parte de lo que había sido, ¿no? Y yo seguí ese proceso pues hasta que llegó un momento en el que se estancó. Y cuando ya se estancó la cosa, pues decidí montarlo. Y monté una pieza que es cortita. Sí, por eso le pregunta, porque si me imagino pues, que grabarían mucho, tendría mucho material grabado. Sí, había mucho material grabado. Ajá. Y aparte yo tenía muchísimas cosas de archivos de Mariano, porque yo había grabado a Mariano en Imaginaria muchas veces. Él hacía en el programa la presentación de los editoriales, que los escribía él y los leía él, y eran unas piezas interesantísimas. Y entonces, claro, llega un momento en el que digo, hasta aquí ha llegado la cosa. Y entonces monté la película porque quería que él viera la película. Entonces hicimos una proyección de la película con él y un grupo de amigos que fue muy bonita, y luego a él le gustó muchísimo. Él ya había recuperado mucho su capacidad total, y entonces fuimos a presentarla a varios sitios, que además era muy, muy gracioso porque claro, él venía a presentarla, pero él no podía hablar bien, entonces él decía, si es que soy como soy como el de la película, ¿no? y estuvimos en un congreso de logopedas y yo creo que es una película que está ahí como una visión optimista de
que con trabajo se puede salir de muchas cosas. Puedo hablar. Eso sí es verdad, puedo hablar. Y en realidad eso es la verdad. Puedo hablar. Eso es lo más importante. Creo que algo de lo que estáis diciendo, sé algo. No sé todo. Y las pocas que sabe son difíciles para entenderlas. Yo no puedo entender todo. Las palabras son difíciles. Las cosas tienen que ser más sencillas para mí. Solamente sigue la vida, una vida diferente. No puedo pensar en todas las cosas que quería pensar de la vida de antes. Estoy pensando en una vida diferente. De los trabajos más personales quizá que tú has hecho, personales me refiero a implicación personal más fuerte. el que más. Hay una escena muy bonita en esa película, que como digo la podemos ver el jueves, es que cuando tú acudes al último día que él está en la Facultad de Derecho, apareces grabando casi a escondidas, y hay ese plano muy gracioso que él se vuelve y dice, ¿qué polla hace? Exacto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué polla es? Con la cámara, ¿no? Sí, él estaba desmontando el despacho de... Bueno, me imagino que los que sean profesores universitarios se habrán imaginado algunas veces ese momento en el que te vas del todo del despacho donde has vivido, ¿no? Y él estaba desmontando todos sus libros. Pero era muy gracioso porque él estaba decidiendo a quién le iba a dejar cada libro. Eso es muy interesante, sí, ¿verdad? Y él, que no recordaba muchísimas cosas, sin embargo, se acordaba del contenido de cada uno de los libros, aunque no pudiera expresarlo. Y entonces esa secuencia es muy, muy divertida. Compañero suyo, entre otros, era el actual rector, Pedro Mercado, sí, que está allí con él en los repartos y se parten de risa con él, porque estaba realmente muy, muy, muy simpático. ¿Qué pollas? ¿Qué trae aquí? ¿Pero y esto qué es? ¿Qué barbaridad? Mira, aquí tuve un despacho muy grande. Aquí tuve el primero. Luego aquí, también viví aquí. Todos esos dos. Y después allí, en la otra parte de allí. No se pudo copiar el fichero. Aquí no es lo que pasa aquí. Hace 42 años empecé a trabajar en la Facultad de Derecho abajo, al lado el sitio más central de la facultad, donde se entraba al centro de la facultad, allí. La idea de... Yo no podría... Si yo he acabado con la universidad, pero ya no puedo leer. Quiere decir, entonces, que los libros que ya están en mi casa no pueden estar como antes. Los libros que estén en la casa van a ser solo libros pequeños, unos cuantos libros, nada más. ¿Y para quién podían ser los libros? Sí, el problema, la idea. Eso es lo que hay que pensar. Hay algunos libros que tienen que ir a mi casa por alguna razón, porque no es para lo que no es por lo que podría leer. No, sino por lo que has leído. Porque ya han vivido. Este libro es fundamental. José Gaos, la traducción, Dios y el mundo, el infinito y lo infinito, el alma y el mundo exterior,
El ser y la vida, el individuo y el intelecto. Esto es la filosofía. Pero este libro acojonante, este libro es acojonante. A este hombre lo conozco perfectamente. Alberto Tenenti. Este libro, Florencia. Pero fíjate tú aquí, el sentido de la muerte y el amor de la vida en el Renacimiento. Y este libro es impresionante. ¿Qué hago yo con esto? Este es buenísimo. Este libro no lo conoce nadie. Este libro no lo conoce nadie. 2.500 euros, fíjate. 2.500... Pesetas. Liras. ¿Cómo? Liras. Y textos de la izquierda contra la izquierda. Esto es muy importante. Algún día, si volviera a leer... Tío, lo otro, a ver, para ti, a ver lo que hay para ti. Mira, esto es para ti. No, hombre, no, Mariano. ¿Te acuerdas? Te lleva a tu casa, claro. ¿Cuántos años me lo regalaste? Hombre, claro que te lo regalamos. Ponlo allí. No, eso te lo regalamos tú en tu casa. Que eso no, ponlo aquí. El único doctor que no tenía un teléfono propio. Llévatelo. Miserable y loco. Sería mejor. ¿Qué te parece? ¿Te lo podías llegar? Esto es que te lo tienes que leer. Es que antes tenía amigos que te regalaban libros, mira. No sé ¿Sabes qué eres? Pero es que eso me peleé. Te peleaste. Mira, estos son nuevos. Hombre, pero ese es buenísimo. Este para la casa. ¿Te acuerdas? Madre mía. Esto es tu tesis, Mariano. Esta es la tesis mía. A mi casa tengo que ser libros en los que voy a tener, porque lo ha pasado con ellos, no por lo que va a ocurrir. En los libros que no sé si voy a tener más libros a la tía Luisa para que la GAN se vaya contigo a Almería. Y recuerdo, pues eso sí me acuerdo cuando pusisteis Bola de Nieve, que Mariano me decía, ¿te has fijado que Bola de Nieve, el guión que hemos hecho, no lleva narrador, que se va narrando solo? Y eso estaba él muy orgulloso. Háblanos de Bola de Nieve, que es una de las películas que tuvo un enorme éxito y que un montón de festivales, y como te decía, parece que empieza como una cosa pequeñita y de repente se convierte en el descubrimiento de ese pianista. Sí, la verdad es que Bola de Nieve era un pianista que había sido un pianista de muchísimo éxito en América Latina, en toda América Latina, sobre todo en México, en Argentina, en Brasil, pero había viajado y había estado dando conciertos en la China, por supuesto en todo el universo socialista de la época, en Rusia. Justamente hay de nuevo otro de esos como dos mundos, ¿no? El hipotéticamente feliz, que él estaba estupendo, perfectamente ligado al régimen y tal y cual, pero por otra parte no era tanto así, ¿no? De nuevo se vuelve a repetir esa especie de Arcadia idílica de los señores de Tetuán o lo de... Bueno, yo creo que esto pasa en la vida siempre, ¿no? Que hay un mundo en el que viven unos y otro mundo en el que viven los otros, ¿no? Pero lo que le pasaba a él es que, claro, él era negro, él era homosexual, y entonces lo que se convirtió fue en la excepción del régimen cubano, que estaba dirigido por blancos mayoritariamente, y entonces Bola de Nieve lo sacaban como, mira, como tenemos a este personaje que es prorrevolucionario y que sin embargo es negro, y lo de que era homosexual no se podía decir, pero se toleraba, ¿no? Entonces yo no conocía a Bola de Nieve más que por las canciones de Pedro Almodóvar. En las películas de Pedro Almodóvar sabéis que tiene unas bandas sonoras muy especiales y uno de sus favoritos era Bola de Nieve. Y yo empecé a oír a Bola de Nieve a partir de las películas de Almodóvar. Entonces me acerqué a una cantante cubana que conocí por casualidad en una gira con País Segundo, que se llamaba Marta Valdés, y le dije, Marta, yo quiero hacer un documental sobre el feeling y Bola de Nieve. Y entonces me echó una bronca y me dijo, no entráis nunca de nada
soy unos colonialistas y tal y cual, porque Bola de Nieve es anterior al feeling y es mucho más que el feeling, y entonces empecé a investigar. ¿Qué es el feeling, por cierto? Ese es el principio. No, pero ¿qué es el feeling ese del que habla? Bueno, el feeling es un estilo de música de jazz cubano, digamos, pero con una serie de acordes, de métrica y de melodías que no es el convencional, ¿no? Y ahí están un montón de artistas que han ido siguiendo esa estela, pero antes que él aparecen figuras como Bola de Nieve, que viene además de una música negra, de cantar canciones clásicas españolas, o sea, es un compendio tremendo. Y entonces, pues nada, empiezo a buscar archivos y me encuentro con que en Cuba solo hay 16 minutos de archivos de Bola de Nieve, de una pieza que habían hecho cuando se murió, y digo, tiene que haber más cosas de Bola de Nieve. Entonces, cuando empiezo a investigar y voy encontrando materiales de archivo en México, en Perú, en Argentina, en Brasil, un montón de cosas que los cubanos no conocían. Oh, buenos días. Y con mucho gusto estuve con ustedes hoy. Y quién sabe, en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto. ¿Cuándo, cómo y por qué me inicié en el arte? Bueno, desde luego que esas son preguntas que siempre se le hacen a los señores que trabajan en una cosa. Yo no sé si me inicié en el arte o si me iniciaron, porque yo no tuve motus propio para decir yo quiero ser, jamás. Cuando yo llegué a Yucatán y me vi Bola de Nieve, creí que me iba a morir, pero mírame, aquí estoy. Nunca pensé que fuera yo la persona escogida para decir estas palabras finales junto a la tumba recién abierta de Ignacio Villa, la tumba del gran artista que fue Bola de Nieve. La vida quiso así juntar nuestro sendero. ¿Qué fue lo que sentí? Pregunta sin respuesta. ¿Qué pudo ser amor? No lo podría decir, pero el momento aquel quedóse en mí. Yo lo había oído en discos y también en algunas películas mexicanas en que él aparecía con sus números. Como un secreto que siempre alentará lo gris de este vivir. Y ahí fue creciendo la película, creciendo, hasta el punto que... si no recuerdo mal, por lo que he podido buscar los datos, la estrena en Nueva York. Sí, la estrené en Nueva York, en un festival de cine de Nueva York, que me la pidieron además para inaugurar el festival, en una noche en la que nevó muchísimo, dicho sea de paso,
que le vino bien el nombre. Efectivamente. Y bueno, a partir de ahí, realmente es la película que hace que a mí, lo que me conocen mucho por Bola de Nieve, ¿no? Ha estado ya en 60 y tantos festivales de todo el mundo, ganó unos cuantos premios internacionales y yo creo que hace esa labor que yo hablábamos al principio, ¿no? De pronto, sí, que es decir, ¿qué hubiera pasado sin mí? Si yo no cuento esto, ¿no? Si yo no cuento esto, pues que lo hubiera contado otro. No hubiera pasado nada. Sí, bueno, pero yo tuve a lo mejor la fortuna o el ojo de poner la mirada en ese personaje y en verla desde una perspectiva muy amplia, ¿no? Y te sumerge, porque eso lo vamos a poder ver, ya lo vimos estos días, lo vamos a meter en la imagen ya existente, en todo esto de documentación. Eso te gusta, eso te interesa muchísimo. Me encanta. Sí, además es que si hay algo que tengo es que yo creo que sería estupendo para tricotar y cosas de este tipo, porque tengo muchísima paciencia, entonces no me importa nada pasarme horas y horas y horas viendo archivos e investigando si esos archivos sirven o no sirven, y siempre intento ir un poquito más allá, ¿no? Tocar un poquito más lejos de lo que a lo mejor convencionalmente se podría uno conformar, ¿no? No me conformo. Y jugar con la mezcla interesante, el diálogo entre las imágenes del pasado y las imágenes del presente, porque eso lo pudimos ver ayer muy bien en los documentales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es una de las ventajas que podemos tener, ¿no? Que tenemos imágenes muy antiguas que nos sirven para retrotraernos a un mundo que estamos intentando contar, ¿no? Y de la película que, como dices tú, te da a conocer, a la película que de alguna forma te sitúa, y además esa precisamente la dejamos por eso, justo la última, a las puertas de los Goya, Omega, que además lo hace justamente a partir de un disco que en todos sitios se decía que había quedado como perdido, que hay una cosa, y tú recuperas eso 20 años después y haces un documental hablando del mito de ese disco prácticamente perdido. Bueno, el disco de Omega había tenido una repercusión y además un conocimiento creciente, pero llega un momento en el que a mí me piden, además esto surgió de una forma muy curiosa, porque a mí me hacen, realmente esto viene casi como un encargo. A mí me dicen, la familia Morente quiere hacer un documental sobre el Omega, pero quiere que lo hagas tú. Ajá. Porque tú ya con Enrique habías trabajado en 2 ocasiones o en una sola. Con Enrique había trabajado como en 20 ocasiones. En 20 ocasiones, ya. Con Enrique me llamaba y me decía, José, coge la camarica y te vienes para acá, para la casa, que está la niña, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces daba igual que fueran las 10 de la mañana, que nunca eran, que las 10 de la noche, ¿no? O las 1 de la mañana. Ajá. Y había trabajado con él, la primera vez lo he contado también muchas veces, que yo estaba montando, yo empecé montando en Ático 7 y me quedaba por las tardes allí hasta alta hora, y un día llamaron a la puerta y era Enrique Morente en chándal, que decía que es que me han dicho que hay unos chicos aquí que están haciendo videoarte y eso que es, y no sé qué. Y se sentó allí un rato conmigo, yo estaba impresionado, y esa fue la vez que conocí a Enrique. Ajá. Y después trabajamos De Granada a la Luna, que él fue un poco el coordinador musical. Después vino a los programas míos de televisión, por supuesto, y hicimos el Morente Soñar Alhambra, hicimos juntos el DVD, que realmente es casi un largo, sobre Estrella Morente, que se llamaba Casa, Cueva y Escenario, en fin, habíamos estado trabajando muchas veces. Y bueno, total, que me llaman y me dicen eso, me dicen que hay que hacer un documental sobre Omega. Y digo, vale, pues muy bien, vamos a hablar y vamos viendo poco a poco. Y dice, no, poco a poco no. Era el mes de junio y había que estrenarlo en octubre. Y ese era el tiempo que yo tenía desde junio hasta octubre para terminar una película, un largometraje completo. La ventaja estaba en que yo conocía mucho los materiales de Enrique, que yo tenía muchos de los materiales de Enrique, que los había grabado yo, y por tanto me costaba menos pero fue bastante locura, ¿eh? Teníamos un equipo muy bueno, de gente muy profesional, que
que consiguió pues eso, hacer una película que yo creo que bueno, por lo menos refleja esa historia, ¿no? Y además creo que refleja la historia que va más allá de incluso de lo que la familia o lo que Aurora, su mujer, quería en su momento, porque cuenta toda la historia, incluso la prehistoria del Omega. Y la poshistoria, porque hay una escena que tú comentas, que es una quizás de las que más te gustan, es el momento en el que uno de los miembros de la Lagartija, que creo que Antonio, ¿no? Antonio les pone unas grabaciones que no habían escuchado. Sí, y tú como comentabas en una entrevista, decías, lo supe, me fui con la cámara porque sabía que aquello iba a ser pura dinamita. Sí, porque a mí siempre me ha gustado que los momentos de emoción sean reales, no sean... Como no sé ficcionar, pues no sé ficcionar. Entonces no me gustan las ficciones en las películas que no lo son. Entonces Antonio Arias había estado durante todos esos años manteniendo unos archivos que había hecho pormenorizados, línea por línea, de todo lo que había ido pasando día por día en la grabación del Omega. Y eso lo había permitido, y además mantenía los archivos originales de sonido de esas pruebas y de esas grabaciones, y con eso sacó un segundo disco Omega remasterizado completamente. Y es ese disco el que le iba a poner a la familia. Entonces yo le prohibí a Antonio que se lo enseñara si yo no estaba. Y que tenían que esperar a que estuviéramos nosotros allí. Y por eso tenemos esa secuencia en la que realmente por primera vez la familia oye a un Enrique diferente, claro. A mí de esa imagen una de las cosas que más me sorprende, porque no es habitual hoy en día, es que sabiendo que va a haber una ruptura, o sea, su mujer se va a romper o la hija se va a romper, tú no metes la cámara en la cara, tú te mantienes a una distancia muy prudente, muy poco invasiva, pero que resulta mucho más emocionante. Así que cuando dices que no sabes de cine, sí sabes de cine, porque eso es una acción de que respeto. No hay nada más molesto que una música melosa cuando alguien se va a poner a llorar y encima le van metiendo un zoom para adelante, ¿no? Efectivamente, no hay nada más molesto, exactamente, sí. Entonces, para mí yo creo que la postura no es de respeto, sino es un poco una visión estética, ¿no? De coger el conjunto de lo que está pasando, ¿no? Y a mí me parecía que era más que suficiente. Te amé en la mañana, nuestros besos profundos y cálidos, tu cabeza sobre la almohada, como soñolienta tormenta dorada. Si muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo en ciudades y bosques, vieron como nosotros, pero llegan las distancias y debemos intentarlo. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Yo me beneficié y Lagartija ni se benefició de entrar en un mundo que es el flamenco, que vendría a ser como una habitación que tiene puertas que solo se abren desde dentro, ¿no? Yo no estoy buscando a otra mientras vago en mi tiempo. Llévame al rincón, nuestro paso siempre rimará. Sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado. Solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Es su rollo, ¿eh? Qué guay. Ole, maravilla, Antonio. Hemos zambullido en todo el material que teníamos. Y también en Omega hay también de nuevo ese choque. Hay varios momentos en los cuales cuentas cómo Eric se va del proyecto, y hay también una diferencia de opiniones, y vuelves también a jugar con esa misma idea de mostrar
las dos versiones. Enrique tenía una carrera muy sólida. Lagartija Anís tenía una carrera que estaba empezando. Era el tercer disco. Entonces, esto fue un disco que duró 2 años. Antonio hizo una labor impresionante porque se curró todo el disco, se curró todos los ensayos, todo el disco a pie de cañón. Y entonces, en vez de llevar paralelamente nuestra carrera, se descuidó demasiado. Yo creo que sí, es verdad que abandoné bastante a la banda porque Eri se fue a mitad de grabación en el 96. Un día vino Enrique a hablar conmigo diciéndome que yo había grabado ese disco y que qué menos que lo interpretara, y le expliqué que bueno, que era un experimento y luego él podía seguir con su carrera, pero yo tenía que seguir en lo mío. Y recuerdo una conversación por teléfono en Madrid, la que dice que se va porque no está convencido del proyecto, porque el proyecto no va a ningún lado, porque ese disco nunca será editado y que abandona la banda. Pero yo le respondí, digo, ¿no quieres darle la vuelta a la esquina? ¿No quieres ver lo que hay después? ¿Te apetece verlo? ¿No tienes curiosidad? Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo, asesinado por el cielo. El único cajones que tuve fue decir, vamos a ver, todo esto va muy bien, vamos a ver la mezcla si no se va todo al carajo. Sí, yo creo que... Bueno, no sé si saben ustedes, pero yo tuve una polémica muy grande con Antonio Arias de Lagartija Anís, con el que estuve peleado como 4 o 5 años. Joder, porque, ya. sí. Pero fue porque cuando estábamos haciendo Morente Sueña Alhambra, ahora lo puedo contar con mucha tranquilidad porque somos íntimos amigos. Cuando estábamos haciendo Morente Sueña Alhambra, nosotros íbamos a grabar una secuencia en la torre de... no me acuerdo cómo se llama ahora, la que hay debajo de la Torre de la Vela. La avanzada esta circular, ¿no? Y entonces íbamos a grabar ahí el Vuelta de Paseo con los Lagartija Anís en directo y Enrique Morente en directo. Entonces estábamos subiendo todos los materiales para allá, estaba lloviendo, las pasamos canutas, grúa, no sé cuánto, todo eso en la Alhambra, un follón horroroso. Y cuando llega el momento de la grabación, Lagartija no aparece. Y no aparece Lagartija, ¿y dónde está Lagartija? ¿Dónde están los Lagartijas? Los llamamos, no se ponen, llamamos a Jesús Arias, el hermano de Antonio, dice que no sabe dónde están, llaman a los padres, nadie sabe dónde están, total que no aparecen, y entonces pillamos un rebote. Enrique Morente, que tenía muchos tiros dados, dijo, los Lagartijas no van a venir, llama a mi mujer y a la niña y que se venga para acá, y entonces improvisaron allí un cante de unos tangos de Granada, pero... Y entonces Antonio y yo tuvimos una serie de discusiones incluso en el periódico. Y viene esto por lo de las versiones. Antonio me compuso, y tengo el honor de tener una canción compuesta por Antonio que se llama 20 versiones. y en esa cuenta se refería a esa polémica, la versión del director, la versión de mi versión, etcétera, etcétera. Entonces a mí eso de las versiones me parece que es inevitable, es decir, que todos miramos las cosas desde un prisma y tenemos una manera de ver. Vamos, yo soy daltónico, con lo cual mis colores y los tuyos no tienen nada que ver. ¿No? Vale. José, estamos terminando. Lo último, ayer me contaba aquí en Petit Comité que los últimos trabajos te encuentras mucho más cómodo, mucho más libre, y los últimos trabajos han sido Cante Hondo y la que ha tenido un éxito enorme, Zambra. ¿Por qué te encuentras mucho más libre haciendo eso ahora y qué podemos esperar? ¿Qué otros 40 años nos va a dar de guerra más? Bueno, yo creo que lo que me hace sentirme más libre es que yo ahora me muevo desde la perspectiva exclusivamente del director. ¿Vale? Yo creo que lo que he conseguido ha sido despojarme del sentirme productor y por tanto pensar en cuánto cuesta esto o cómo se puede hacer esto de forma más barata y pensar exclusivamente desde la perspectiva de la creación. Y eso me ha permitido tanto en Fortuny como en Cante Hondo como en Zambra
hacer realmente lo que me ha dado la gana. Ajá. Y yo creo que esa libertad me la he permitido porque ya tienen muchas más armas para trabajar, quizás saben mejor lo que le puede gustar a la gente y a mí me importa muchísimo que mi cine le guste a los espectadores, me importa muchísimo. A mí no me importa nada gustarle al jurado del festival tal, ni a mí realmente lo que me gusta es que, bueno, pues sentir la emoción del público, ¿no? Y ha habido muchas películas mías que yo no me he vuelto a sentar para verlas, muchas de esas películas. Y sin embargo, yo ahora cuando proyecto Zambra y me piden que vaya a un coloquio, generalmente me quedo porque me gusta oír a la gente reírse. Ajá. Y me gusta oír a la gente emocionarse y salir emocionada. Y yo creo que esa sensación es una sensación poderosa, ¿no? Y eso sí que me mueve. ¿Hay algún proyecto por ahí que se te haya quedado y que te gustaría hacer? No. ¿No? ¿Todo lo que has querido hacer de Bueno, momento? solo hay un proyecto que se me ha quedado fuera de momento. Vale, bien, eso me gusta. Porque yo soy muy cabezota y es un proyecto que tengo precisamente con Antonio Arias y con Seis Dedos y que es un proyecto sobre los hermanos Quero. Ajá. Que es un proyecto que me gustaría en algún momento llegar a hacerlo, ¿no? Porque reúne una serie de características que me parece que tienen que ser contadas y que a lo mejor en Granada... Por si no conoce a los hermanos Quero, por favor, pues yo no sé si conocen a los hermanos. Un poco. Los hermanos Quero son una familia, son miembros de una familia, 4 hermanos que son miembros de una familia, son los maquis más importantes de la guerrilla urbana de la posguerra en España probablemente. No los más importantes, los maquis más importantes, pero dentro de lo que es las ciudades, ellos se desenvolvían mayoritariamente en Granada, se desenvolvían en el Albaicín y bueno, fueron abatiéndolos uno tras otro a los 4 y yo creo que además hay una historia de represión anterior a sus padres y posterior a sus familiares que ha sido terrible, ¿no? Y Queros hay en Granada cientos que pertenecen a esa familia y a mí me gustaría contar todo lo que pasó en ese momento porque creo que es bueno que se sepa, ¿no? Sí, es una historia que sí se sabe, pero no realmente nunca tampoco se ha contado, y una historia muy cinematográfica, por cierto. Sí, es muy cinematográfica. De hecho, lo que merecería es una ficción, pero yo ya he dicho, doy lo que doy. ¿Y lo próximo? Sí, ahora mismo estamos ya produciendo una serie de algo que a mí me viene también un poco... Muchas veces las historias tiran de lo que conocen, ¿no? Me viene también por mi madre y estoy contando la historia de mujeres, abuelas, mujeres de 80 años en adelante y cómo el tiempo se le ha ido acelerando o se lo hemos ido acelerando, ¿no? Y cómo personas que nacieron prácticamente más cerca del siglo XIX hoy en día están totalmente golpeadas por las velocidades, no saben muy bien cómo funciona el mundo, ¿no? Y estamos haciendo un largometraje sobre una mujer de Michoacán, una mujer de un desierto, una mujer berber del desierto de Túnez y una gaditana carnavalera. Las 3 muy mayores y realmente son abuelas, bisabuelas y el proyecto se llama Dame Tiempo. Un poco que es, yo creo, una reivindicación que todos hacemos, pero que ellas yo creo que realmente lo necesitarían. Estoy en eso y estoy en un proyecto para el 150 aniversario de Manuel de Falla. También de una parte menos conocida de Falla, que es toda la parte que tiene que ver con desde el momento en el que él decide componer la Atlántida hasta que viene en contra de su voluntad a ser enterrado en la Catedral de Cádiz. ¿Nos quieres contar algo más, José? No, yo por mi parte no, pero si queréis preguntar, yo encantado de contestar, seguro que alguna curiosidad o... Bueno,
Muchísimas gracias por No, gracias por a ti, dejarte por favor. entrevistar y por eso. Favor, para Muchísimas mí es gracias. un lujazo. Muchas gracias. Si hay tiempo. Sí, tenemos, bueno, por lo menos 10 minutillos si tenemos tiempo. ¿Alguien quiere micrófono? Sí. Enrique. Te paso por ahí. Bueno, quería, José, bueno, aparte de felicitaros por el ciclo y por la charla, que ha sido realmente apasionante, que nos comentara un poco, ya que estamos en la universidad, sobre el tema del archivo que ha donado generosamente a la UGR, que nos cuente un poco, pues, bueno, qué materiales se pueden encontrar ahí y que, si nos puedes contar algo sobre el estado del proyecto, de cómo está eso ahora mismo. Bueno, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero yo decidí hace 5 o 6 años que bueno, yo tenía una habitación llena de cintas y Susana, mi pareja, me dijo, si te da a ti un ictus como a Mariano, ¿qué hago yo con esto, no? Porque claro, el problema, si uno tiene libros, más o menos puedes saber de qué van, pero cintas, eran miles de cintas, 6.000 cintas analógicas. Entonces fui a la Facultad de Comunicación a intentar ver cómo lo organizábamos, en fin, pero siempre encontré muy buena disposición, porque me la habían pedido de la Filmoteca de Andalucía, me habían hecho distintas proposiciones de a quién dejárselo, o podía tener distintos caminos, ¿no? Pero yo pensaba que, primero porque soy universitario de abolengo, digamos, ¿no? Mi hermano es catedrático en la universidad, mi padre fue catedrático en esta universidad, y entonces a mí me parecía que la única institución que me merece crédito real para poder acoger un archivo como ese era la Universidad de Granada. Y entonces, pues gracias a la gente de distintos departamentos de la universidad, yo lo que quería era hacer una donación, no quería nada económico a cambio. Lo único que sí, y ese sí era un poco el reto, era que fuera útil. Porque ahí, como tú preguntabas, hay de todo. O sea, hay desde entrevistas de los años 80 a personalidades como Aranguren, Rosa Chacel, a José Saramago, a todas las entrevistas, que pueden ser 300 entrevistas entre Imaginaria y Está por ver. Hay músicas de distintos espacios, desde trovos de la Alpujarra hasta músicos luos de Kenia. Hay un montón de material que a mí me daba muchísima pena que se perdiera. Pero también hay otro material que me parece tan útil o más que este, que es que, por ejemplo, por distintas razones, a mí me ha interesado también al principio, sobre todo, hacía muchas cosas de medio ambiente y grababa los parques naturales de Andalucía y sobre todo los de Granada, y ahí hay materiales para que se puede seguir un poco la evolución de las lagunas de Sierra Nevada, por poner un caso específico que se me ocurre ahora mismo. Y entonces, que eso para un científico podría tener cierto valor. Y entonces, claro, la universidad era el espacio fantástico para que esos materiales estén, y ya digo, la condición era que se digitalizara, que se archivara bien y que se digitalizara. Afortunadamente yo soy bastante ordenado y yo tenía muy clasificadas las cintas, y creo que eso ayudó a Iván, que es el que se encargó de toda esta catalogación, le ayudó bastante para poder entender de qué estábamos hablando, porque era un poco locura, ¿no? Y el material está ya digitalizándose, hay mucho, de hecho se digitaliza un poco también a instancias de parte, es decir, si hay alguien, ahora por ejemplo hay una exposición sobre el espárrago rock que organiza La Madraza, pues han pedido digitalizar esas cintas y entonces pues se digitalizan. O hace 6 meses me pidieron, yo tengo una entrevista hecha a un fotógrafo
sevillano, una larga entrevista, a Tingaya, y se ha hecho un documental sobre Atingaya, me la pidió la productora y se ha digitalizado para ello. O sea que, como se puede visitar en la página del archivo, se puede decir, bueno, pues qué hay del Festival de Música y Danza. Y ahí salen todas las grabaciones que hemos hecho del festival y se pueden solicitar, ¿no? Y bueno, yo el truco que hice fue que dije que cuando se terminen de digitalizar la cinta analógica, entonces entregaré el 60% del material, que es porque lo que hay ahora mismo será como el 30, el 40, porque a partir de la época digital lo tengo ya todo en discos duros, pero eso es mucho más fácil. Entonces era como el reto de, así forzamos un poco a que se digitalice todo y entonces podemos traspasar el resto del material, porque eso es muy sencillo, es pasar de un disco duro a otro, ¿no? Y yo creo que también se ha tomado, y creo que la universidad lo ha tomado así, como un inicio de tener toda una videoteca de un montón de producciones que no son solo las mías, sino un montón de producciones que hay de la universidad dispersas por un montón de facultades, de departamentos y de grupos de investigación, que estaría muy bien que estuvieran por lo menos catalogados, archivados, etcétera. Suelo decir que la gran ventaja también quizá un poco de mi archivo es que desde el primer día yo decidí no borrar ni una cinta. Ustedes saben que las cintas de vídeo se borraban y además estas cintas profesionales eran muy caras, costaban, creo que cada cinta 3.000 pesetas, una cosa así, que son 18 euros, ¿no? Una cosa así, que en aquellos tiempos era mucho dinero, ¿no? Y yo me empeñé en que no se borrara ni una imagen, con lo cual las entrevistas que aparecen en cada documental, por ejemplo, en la película de ayer hay una entrevista con un teniente general que había sido jefe de Estado Mayor y que cuando yo lo entrevisté tenía 103 años. Y él había sido ya oficial en la guerra de Marruecos, en Anual, y había sido luego un alto militar en la guerra de España. Yo le hice una entrevista de 4 horas y las 4 horas están guardadas y están ahora mismo en la universidad. De manera que para alguien que tenga interés en ese personaje va a encontrar un material brutal en esas imágenes que están tal y como se grabaron. Porque además este señor, para poner, ya la estoy aburriendo, pero bueno, este señor con 103 años tenía una memoria prodigiosa, hasta el punto que se acordaba que él había tenido que ordenar el fusilamiento de un antiguo compañero suyo en la guerra de África cuando era militar en la guerra de España. Y lo mal que lo pasó y se le saltaban las lágrimas de contarlo. Y tenía además un montón de álbumes de fotos absolutamente, perfectamente catalogados y le hice un montón de grabaciones a las fotos porque eran maravillosas. Entonces, ese tipo de materiales se encuentran en ese archivo. O sea, que no son solo lo que aparece en las películas, sino muchísimo más, ¿no? ¿Desde qué año las primeras grabaciones tuyas? 84. Desde diciembre del 84. Lo que hay en la universidad debe ser desde esa época hasta... Yo creo que entramos en el digital nosotros en el 2000, con Morente Sueña la Alhambra, en 2004. O sea, esos 20 años están ya ahí. Y ya digo, hay montones de cosas, de entrevistas con Carlos Cano, con un montonazo de gente que desafortunadamente ya no está, ¿no? Sí, sí. Gracias. Hola. Hola. Estoy haciendo un documental y quería saber, según tú, ¿qué hace que un documental sea bueno? Uy, ya quisiera yo saberlo. Yo creo que lo que hace que un documental sea bueno, lo primero es que sea documental, es decir, que esté muy bien documentado. A mí me ha preocupado siempre mucho la distinción entre un documental y un reportaje. Un reportaje es una cosa muy inmediata, que estamos contando algo y lo estamos contando realmente, lo que ha pasado, pero lo estamos contando con una cierta rapidez. Yo tardo muchísimo tiempo, invierto muchísimo más en la fase de documentación, en eso puedo tardar como el 60% del tiempo,
y el 40% del tiempo es cuando empiezo a grabar. Por dos razones. Una, porque creo que hace falta, como decía antes, informarte de todo lo que hay alrededor del personaje o del tema que vas a hacer. Y otro, porque es una razón puramente práctica, que además cada vez que doy talleres en cualquier sitio siempre lo cuento, digo, lo más barato de todo es escribir. Una vez que tienes escrito todo, ya puedes ponerte a rodar, que es lo caro. Pero escribir, documentarte, informarte de todo, eso no cuesta dinero, no cuesta tanto dinero. Pero luego, en cuanto empieza a rodar, es cuando realmente empieza a sacar el dinero fuera, ¿no? Y eso sí es sustancial. Dentro de que en el documental hay que entender que nosotros no es como la ficción, que tú puedes guionizar todo. Yo no trabajo con guiones cerrados, yo trabajo con escaletas, es decir, con planteamientos normalmente, porque yo no sé lo que me van a contestar las personas a las que entrevisto, pero tengo que saber muy bien lo que les quiero preguntar para que luego yo pueda hilar esa película, ¿no? No sé si es suficiente. Sí, muchas gracias. Muy interesante, sí. Bueno, no. Espera, que quiere preguntar. Mira, me he quedado como saboreando tus dos nuevos proyectos, el de los Queros y el de las ancianas. Será también porque yo ya estoy en esa etapa. Y yo tengo nietos, no se crea usted. ¿Cómo? Yo tengo nietos mozuelos. Mira, lo que te quiero decir es que lo veo súper atractivo esto de estas mujeres que ya nos quedamos, aunque pasamos por la universidad con ciertas trancas y barrancas, pero totalmente ya fuera de la vida, como contemplando lo que va a pasar y sin saber por dónde ir. Y me he quedado de verdad alucinada y deseando que ese proyecto se cumpla. Muchas gracias, muchas gracias. Haremos lo posible. Gracias a ti. Que lo que decía era que, bueno, yo creo que esto es otro desafío, como el guante que nos tiraron para el ciclo, este guante te lo tiro yo a ti, cuando sean 50 años dando guerra, nos tendremos que encontrar aquí de nuevo para seguir hablando, ¿no? Y para seguir contando cosas, ¿no? Yo encantado. Tampoco es tanto tiempo, o sea, son 10 años solamente, o sea, que tampoco... pasa mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Sí, la verdad es que pasa demasiado rápido. O sea, que si estamos los dos todavía en condiciones, pues aquí nos juntaremos. José, muchísimas Estupendo, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora hacemos un pequeño descansito y a las 9 tenemos la sesión con el universo en una caja.